Hola, en este video hablaremos de la hemofilia. Lo estaremos presentando con mi compañera Edna Rocío Granado y quien les habla, Jennifer Ospina. La hemofilia es una enfermedad genética que impide a la sangre coagular adecuadamente y por lo tanto se caracteriza por la aparición de hemorragias que en algunos casos pueden ser importantes y comprometen la vida de las personas afectadas. Se trata de un trastorno de coagulación hereditaria ligado al cromosoma X. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de la célula y contienen material genético llamado ADN. Recordemos que un gen es una unidad de información. De ese ADN contiene instrucciones que ordenan las células cómo fabricar las proteínas necesarias para el buen funcionamiento del organismo. El cromosoma X contiene muchos genes, entre ellos algunos relacionados con la coagulación sanguínea. Por este motivo es la madre portadora del gen de la hemofilia, un gen defectuoso, quien la transmite a sus hijos. Ella tiene el gen defectuoso solo en uno de los dos cromosomas X que posee, y el hijo tiene el 50% de posibilidades de heredar este cromosoma X materno con el gen defectuoso, ya que es descendiente varón, recibe la otra parte del material genético del padre, que aporta el cromosoma X. Sin embargo, la hemofilia no es siempre hereditaria. El 33% de los casos, según la Federación Mundial de Hemofilia, se produce por mutaciones genéticas, sin que existan antecedentes familiares. Ahora veamos por qué es la causa de la hemofilia. La causa de la hemofilia se encuentra en la ausencia o deficiencia o conformación inadecuada de determinadas proteínas que forman parte de la denominada cascada de coagulación. Cuando se produce una herida, el organismo da la orden de movilizar una serie de componentes presentes en la sangre, que se encuentran en la circulación a todo momento, haya o no haya herida, que acudirán al punto lesionado, formando un muro que impida la salida de la sangre. La formación de este muro o coágulo sucede tras la actuación de las proteínas denominadas factores de coagulación. El proceso mediante el cual éstas activan el mecanismo de coagulación recibe el nombre de cascada de coagulación, ya que cada uno de ellos, 12 en total, activan el siguiente, y debido a la activación de cascada, si uno de los factores no se encuentra presente o esta manera eficiente, será la causa de un fallo en todo el proceso. Bien, pues para esto debemos tener en cuenta la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Su transmisión se encuentra ligada al cromosoma X, o sea, al cromosoma sexual, y no existe un alelo equivalente al cromosoma Y. El gen defectuoso es recesivo frente al gen normal. Esto significa que siempre que se encuentre presente una copia normal del gen, el individuo portador será el individuo sano. Es por eso que la hemofilia es una enfermedad a la que las mujeres suelen ser únicamente portadoras, mientras que los hombres son los que padecen enfermedades en el ser humano. Los cromosomas vienen en pares, así que un genoma existe de copias de todos los genes. Si una de las copias presenta algún error, queda la otra para asegurar que su función se lleve a cabo correctamente. Pero existe una excepción en los cromosomas sexuales X y Y. Las mujeres tienen dos copias de cromosoma X, así que si una niña hereda uno de los progenitores un cromosoma con el gen defectuoso, aún tendrá otra copia que asegura la coagulación correcta. Existe la probabilidad extremadamente baja que ambas lleven el gen defectuoso. Los hombres, sin embargo, solo tienen un cromosoma X, y si este tiene el gen defectuoso, la enfermedad aparecerá en el 100% de los casos. Bien, ahora veremos un breve recorrido cronológico de la hemofilia. En la antigua, primeros casos conocidos desde el siglo II, la regulación de la circuncisión. En el siglo XI, en este siglo, la nueva ley de la circuncisión. En 1800, John Otto realizó estudios sobre las familias hemofólicas, descubriendo patrones hereditarios. En 1828, el Dr. Hoff define la enfermedad y la bautiza como hemofilia. En 1840, el primer ensayo de tratamiento con transfusiones de sangre.
En el año de 1911, mejor descripción de la hemofilia por los doctores Woodcock y Freire. En el año de 1944, el doctor Pawlowski logra la diferencia de hemofilia A y hemofilia B. En la década de los 60, generalizaron el uso de crioprecipitados. En la década de los 70, tratamientos con concentración en los factores 7 y 9. En la década de los 80, problemas por contaminación de hemoderivados, y en los 90 mejoraron la pureza en el tratamiento. Ahora veamos por qué la genética. Los factores de coagulación son un grupo de proteínas responsables de activar el proceso de coagulación. Hay identificado 13 factores, el 1, el 2, al 3, así sucesivamente hasta llegar a los 13. Los factores de coagulación actúan en cascada, es decir, uno actúa al siguiente. Si un factor es insuficiente, no se produce la coagulación y se retrasa mucho, por lo tanto existen diferentes tipos de hemofilia. Bien, ahora veamos cómo se clasifican según su daño en el material genético. Para esto, la hemofilia se divide de la siguiente manera. La hemofilia leve o A se caracteriza por la deficiencia leve en el factor 7. Se manifiesta con sangrados anormales como resultado de heridas leves o después de cirugías o extracciones dentales. Representa un alrededor del 40% de todos los casos en la hemofilia A. Las personas con hemofilia moderada o B padecen hemorragias con menos frecuencia sobre una vez al mes. Pueden sangrar durante mucho tiempo tras una cirugía o una lesión seria o procedimientos odontológicos. Rara vez sangran sin que haya un motivo claro. Las personas con hemofilia severa o C padecen las hemorragias frecuentes en músculos y articulaciones. Sin tratamiento preventivo pueden sangrar 1 o 2 veces por semana. Las hemorragias es con frecuencias espontáneas, lo que quiere decir que ocurre sin causas aparentes. Bueno, ahora veremos según el factor en que está el déficit. Para esto encontramos que en la hemofilia A hay un déficit en el factor 8 de coagulación y está en el 80% de los casos. En la hemofilia B hay un déficit en el factor 9 de coagulación y en los casos entre el 20 y el 40%, y en la hemofilia C hay un déficit en el factor 11 de coagulación y en los casos están entre el 1%. Bien, ahora veremos las alteraciones genéticas. Más de 2100 mutaciones en el gen F8 son responsables de la hemofilia A. Vemos que se dividen en 3 partes. Las grandes reordenamientos, que es el trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta del factor en la coagulación sanguínea en el F8. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para detener el sangrado. En las mutaciones puntuales tenemos la mutación o una variación espontánea. Esta quiere decir o es la responsable de la hemofilia moderada y leve. En la mutación Knudsen es la hemofilia grave y en la mutación Spliggett es una hemofilia moderada. También tenemos las deleciones e inserciones. En las inserciones de una base adicional de adenina, hemofilia leve, y en las deleciones es una hemofilia grave o moderada. En este punto encontramos que el factor 8 se sintetiza en los endotelios vasculares como un precursor inactivo de los aminoácidos. Esto quiere decir que el gen que codifica la síntesis de las proteínas del factor 8 se encuentra en el cromosoma X. La mayoría de los factores de coagulación se generan en el hígado. Cuando los vasos sanguíneos se lesionan, las plaquetas son las primeras en llegar al área de esta lesión para sellar la pérdida y reducir y detener temporalmente el sangrado. En esta relación se expresa entre tipo y posición de la mutación, que ocurre a la severidad de la enfermedad. Las variaciones de los genes de F8 y F9 son más pocas que entre una persona y otra.
El gen F8 es uno de los más grandes descritos hasta el momento, si se considera su tamaño. Las probabilidades de mutaciones son muy altas y de ahí la heterogeneidad fenotípica tan grande. Y ahora nos disponemos a hablarles de un estudio de casos sobre el tema. Lleva como nombre Importancia del diagnóstico de portadoras en familias con antecedentes de hemofilia por la doctora Calia Lavaut Sánchez del Instituto de Hematología e Inmunología de La Habana, Cuba. Se llaman casos esporádicos cuando del 30 al 40% de las familias se presenta por primera vez un varón afectado, lo cual ocurre porque o bien la madre del caso esporádico no sea portadora y la mutación se origina de novo, o sea que aparece por primera vez en una familia y ni los padres ni los abuelos presentan esta alteración genética. O también porque la madre es portadora, pero se ha transmitido de manera silente en la familia y no existe ningún otro varón hemofílico. Cuando se da un caso esporádico de una enfermedad genética hereditaria, es decir, nace una persona afectada para la que no hay antecedentes familiares, es difícil determinar el patrón de herencia. Podría tratarse de una enfermedad recesiva siendo ambos progenitores portadores, pero no afectados por la enfermedad. Un segundo hijo tendría un 25% de probabilidad de ser también afectado o tratarse de una mutación de novo. En este caso, la probabilidad de que un segundo hijo esté afectado es normalmente mucho más baja y depende del número de gametos afectados por la nueva mutación. Una vez que aparece una mutación de novo, si la persona afectada tiene descendencia, la mutación se transmitirá siguiendo el patrón de herencia que corresponda a esa enfermedad genética concreta. En realidad, todas las mutaciones que se heredan de los padres fueron en algún momento mutaciones de novo que aparecieron en algún antepasado remoto. En una persona los factores de coagulación son muy importantes, haya o no haya heridas, ya que los factores de coagulación son un grupo de proteínas responsables de activar el proceso de coagulación. Hay identificados 12 factores y actúan en cascada, es decir, uno activa al siguiente. Si la persona tiene déficit de un factor, no se produce la coagulación o se puede demorar mucho. Entonces, en ese caso, la hemofilia consiste en hemorragias internas y externas debido a la deficiencia parcial o total de una proteína coagulante llamado globulina antihemofílica. Las hemorragias más graves son las que se producen en articulaciones, cerebro, ojos, lengua, garganta, riñones, hemorragia digestiva y hemorragias genitales. De igual forma, parte de los síntomas más evidentes en personas con hemofilia leve pueden ser la presencia de menorragias, hematomas, epistaxis, gingivorragia y complicaciones posparto. La razón por la que la hemofilia se presenta casi exclusivamente en varones se debe a que la información genética de los factores 8 y 9 se localizan en el cromosoma sexual X, que se encuentra en una sola dosis en varones y en 2 dosis en mujeres, de manera que al presentarse la deficiencia se manifiesta en los varones que poseen una copia única de la información. Las mujeres, en cambio, son generalmente asintomáticas ya que poseen otro cromosoma X con el gen sano que compensa la función del factor deficiente. Por lo tanto, la transmisión de hemofilia de padres a hijos se presenta con un patrón llamado recesivo ligado al X, a través de mujeres portadoras que poseen el 50% de riesgo de heredar la enfermedad. Los varones con hemofilia heredan este rasgo a todas sus hijas mujeres, en este caso llamadas portadoras obligadas, porque de él reciben el cromosoma X con la mutación. Igualmente, hay que decir que para que una mujer nazca hemofílica es necesario que tenga una madre portadora y un padre hemofílico, aportando a la hija los 2 cromosomas X afectados. Si este fuera el caso y esta mujer hemofílica se casara con un hombre sano, como se ve en la imagen, la probabilidad sería que los hijos varones nazcan hemofílicos y las hijas mujeres portadoras. Por otro lado, en el caso de una madre portadora y un padre sano, tienen 50% de probabilidad que en cada embarazo de hijo varón nazca con hemofilia y 50% de probabilidad que en cada embarazo de hija mujer nazca portadora de la enfermedad.
El primer paso en el estudio de posibles portadoras es la correcta elaboración del árbol genealógico o genealogía de una familia en la que existen pacientes hemofílicos. Esto permite ubicar a cada una de las mujeres y valorar, según la relación de parentesco con los varones afectados, sus probabilidades teóricas de ser portadoras. Actualmente el diagnóstico de portadoras es el método indispensable para contar con la información sobre el riesgo de heredar el padecimiento, lo cual es esencial para su prevención y para tomar decisiones sobre la planeación de la familia. Así se puede hablar de portadoras obligadas, que son aquellas que con seguridad son portadoras y son todas las hijas de un varón afectado de hemofilia, las mujeres con más de un hijo hemofílico, excepto con embarazo gemelar, y las mujeres con un hijo hemofílico que tengan, además, antecedentes de otros varones hemofílicos por vía materna como hermanos, tíos, etc. Las portadoras posibles pueden serlo por el árbol genealógico familiar, pero que no existe certeza completa. Las mujeres con un solo hijo hemofílico y sin antecedentes familiares, todas las hijas de una mujer portadora obligada, todas las mujeres con antecedentes familiares de hemofilia por vía materna. Lo ideal es poder identificar los pacientes desde edades tempranas, sobre todo cuando el paciente es severo, para poder darle oportunamente tratamientos profilácticos primarios, previniendo el daño en las articulaciones. Aún así, si es el caso que el paciente ya está grande y ya la sangre ha dañado cartílago y articulaciones, de todas formas es importante realizar tratamientos profilácticos porque, aunque el daño que ya hay es permanente, se puede evitar que avance. Por ejemplo, si la persona utiliza muletas, se va a tratar que no llegue a la silla de ruedas. En el caso de los pacientes leves, la importancia de la detección a tiempo está en la educación que deben tener sobre los cuidados que tienen que manejar. De igual forma, es importante identificar las familias con antecedentes hemofílicos para que a tiempo reciban la asesoría médica, psicológica y genética de todas las implicaciones que tendría tener hijos y las probabilidades de que hereden la enfermedad. El estudio genético es hoy día el único método de alta fiabilidad que permite confirmar o desestimar a una mujer como portadora de hemofilia. Se basa en dos tipos de estudios: directos, identificación de la mutación responsable, o indirectos, estudios de las variantes normales o poliformismos del gen en una familia para intentar averiguar cuál es el cromosoma X que se asocia a la hemofilia en ella. Los estudios indirectos cobran importancia en los casos en que el estudio del gen no consiga detectar ninguna alteración que justifique la enfermedad o cuando no hay afectado disponible. Siempre complementa al estudio directo. Todos los estudios genéticos se realizan habitualmente en el ADN extraído de los leucocitos de la sangre periférica del sujeto en estudio. Esto es así porque la información genética es la misma en todas las células del organismo y estas células son de muy fácil obtención. En consecuencia, a los sujetos sometidos al estudio, la prueba solo les supone una simple extracción de sangre. También es posible analizar células bucales o raíces de pelos para un diagnóstico rápido en bebés para evitar la extracción sanguínea. Se realizan generalmente cortando el ADN con enzimas de restricción, por lo que también se les conoce como estudios de poliformismos de restricción, o por detección de repetición de dinucleótidos en tándem, o de microsatélites en ciertas zonas del gen. El estudio, que solo requiere muestras de sangre, consiste en identificar las diferentes variantes normales o poliformismos del gen responsable del árbol genealógico. Por tanto, requiere muestras de los miembros de varias generaciones y núcleos familiares, así como de las parejas, para poder interpretar los resultados. La existencia de un varón hemofílico es muy importante para identificar el haplotipo de riesgo con el conjunto de los marcadores. Además, la presencia de varones sanos y portadoras obligadas puede ayudar al diagnóstico de exclusión en ciertas familias. En resumen, el estudio genético de la hemofilia, aunque técnicamente es complejo, es de una importancia fundamental para confirmar la base molecular de los pacientes afectados.
para poder realizar la identificación de portadoras con fiabilidad para permitir su aplicación en el diagnóstico prenatal o preimplantacional y además para tener un valor predictivo sobre el riesgo de desarrollo de inhibidores en el sujeto varón afectado. El estudio genético es hoy día. A la mujer portadora de hemofilia A o hemofilia B, una vez embarazada, se le ofrece la posibilidad de técnicas de diagnóstico prenatal para conocer el sexo del feto y precisar si es enfermo o no en caso de varón. A través de biopsia de vellosidades coriónicas se realiza entre las 11 y 13 semanas de gestación. El abordaje puede ser la vía abdominal o vaginal de acuerdo con la localización placentaria y bajo seguimiento ultrasonográfico. Tiene la ventaja de un diagnóstico más precoz que la amniocentesis, con todas las implicaciones psicológicas que conlleva en caso de interrumpir el embarazo en etapas más avanzadas. Amniocentesis se realiza entre las 15 y 20 semanas de gestación, técnica en la cual se extrae líquido amniótico vía abdominal que contiene células del feto. En ambas técnicas se extrae ADN fetal que permite el diagnóstico molecular del sexo mediante la amplificación selectiva de regiones del cromosoma Y. Si es varón, se realiza el estudio de la enfermedad mediante análisis directo de la mutación o indirecto a través de poliformismos. Para realizar este diagnóstico resultaría ideal que la portadora dispusiera del estudio genético previamente realizado, para así conocer la mutación específica causante de la enfermedad en la familia por análisis directo o conocer si la familia es informativa o no lo es por análisis indirecto. La interrupción voluntaria del embarazo ante un feto enfermo, según la legislación vigente, es una decisión solo de la pareja en la cual generalmente influyen aspectos culturales, religiosos, su experiencia previa respecto a la enfermedad y si han vivido con algún familiar afectado dentro de su núcleo familiar. Muchas gracias por la atención prestada.